Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a este webinar titulado Il sapore dorato de la birra italiana, en colaboración con el Beer Sommelier Eduardo Villegas. Eduardo es presidente y fundador de la Academia Mexicana de Enogastronomía, una organización académica dedicada a la formación de profesionales, beer sommeliers, técnicos cerveceros y sommeliers, misma que también imparte una amplia gama de talleres y cursos con los temas de enología y cerveza. Eduardo es también representante en México de Edo Emens Academy, una empresa alemana, y también representante en México de Uno Birrae, de Italia. Además es creador y locutor del programa de radio Frecuencia AMEG, una transmisión especializada en cervezas y otros celistas. Además, bueno, él es fundador del gran concurso de cerveceros mexicanos, la única competencia cervecera de perfil académico. Como podrán ver, Eduardo tiene una amplia experiencia en el tema y es un gusto para nosotros que el día de hoy esté impartiendo este webinar. Esperamos que todos lo disfruten y les recordamos que al final de la sesión daremos unos minutos para preguntas y respuestas, así que pues los incitamos a que escriban sus preguntas en el chat. Muchas gracias y disfruten la sesión. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos. Buena tarde. La verdad es que para mí es un gran honor, un gran orgullo poder hacer este webinar y compartir con todos ustedes pues esta experiencia que es la cerveza italiana. Y bueno, para mí tiene mucho significado. Primero que nada, no solamente como un cerveciáfilo, que soy tremendamente apasionado por el mundo de la cerveza, sino porque además Italia específicamente tiene una carga emocional súper importante para mí. Tengo varios años también produciendo cerveza en Italia, desde 2015 a la fecha, y la verdad es que, pues bueno, no me voy a meter en los detalles, ¿verdad? Personales de mi amor por Italia, pero la verdad es que creo que no lo puedo evitar, se nota, y conforme esté hablándoles de la cerveza italiana y de todo lo que tiene que ver con esto, seguramente será imposible contener mi emoción y mi pasión por estas dos cosas, por la cerveza y por Italia. Y bueno, pues un poco para contextualizar el tema, me parece muy importante poner en primer plano una pregunta que en mi opinión es de capital importancia. Y esa pregunta es, ¿por qué hablar de cerveza italiana? O incluso podríamos sustituir esa pregunta por otra, que puede ser la de ¿y por qué hablar de la cerveza de Italia? ¿No? Cuando, pues quizá para muchos, al hablar de cerveza estamos pensando en Alemania, estemos pensando en Bélgica, estemos pensando en Inglaterra. Bueno, es más, quizá para muchos, en Europa, sobre todo, no en América, algunos podrían preguntarse más por Francia que por Italia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque generalmente vinculamos a Italia más como con otro tipo de bebidas, con otro tipo de productos. Y bueno, pensamos en Italia y pensamos en su enorme variedad de quesos, pensamos obviamente en sus licores, pensamos en su gastronomía, pensamos, estoy obviando, me estoy brincando quizá lo que muchos ya estarán pensando, el vino, ¿no? Obvio, o sea, Italia es el país número 1 en la producción de vino en todo el planeta. Y entonces de repente viene alguien y te dice que en Italia se está produciendo una de las cervezas más excitantes del mundo, una de las cervezas más emocionantes, más atractivas e interesantes del planeta hoy en día. Y eso de repente pues, causa como un cierto impacto donde dices, a ver, espérame, ¿de qué estás hablando? No puede ser posible. ¿Cómo que Italia produce hoy por hoy algunas de las cervezas más excitantes, atractivas, emocionantes, influyentes del mundo? Espérame, pero ¿y dónde me dejas Alemania, Bélgica? ¿Dónde me dejas Inglaterra? ¿De qué estás hablando, no?
A mí me lo han dicho incluso, han dicho, bueno, pero tú estás loco. O sea, no puede ser posible que me hables de Italia, o sea, hablando en términos cerveceros. Pues sí, la buena, maravillosa, extraordinaria noticia es que sí. En realidad, Italia hoy por hoy, o sea, en este instante acá en 2021, está no solamente liderando el sector de cerveza independiente de Europa, sino que además su influencia está disipándose, diseminándose, quise decir, no solo por el continente europeo, sino que además ha alcanzado ya también el continente americano. Por ejemplo, muchas de sus cervezas que más adelante voy a mostrar, algunos de los estilos netamente italianos, que esto es algo muy interesante. Hay que entender un poco que cuando hablamos de cervezas, seguramente muchos de ustedes sabrán que hay varios estilos de cerveza, ¿no? Hay, por ejemplo, por citar algo, porter, pale ales, IPAs, bitter, no sé, barley wine, strong ales, etcétera, etcétera. O sea, hay cientos de estilos. Muchos de ellos nacieron en estos países de una larga data cervecera, como los que ya he mencionado. Pero en lo que llamamos la nueva escuela cervecera, en la cual se inscribe Italia, hay países como Italia que han desarrollado sus propios estilos. Por eso se dice que han creado como su propia escuela cervecera. Y cuando hablamos de una escuela cervecera, hablamos de una serie de estilos cerveceros creados de manera original y única en estos países. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en Italia, decía, normalmente uno no piensa en cerveza, normalmente pensamos, como citaba, en otros productos. Pero Italia, dentro del mercado global, ha creado una serie de estilos, de maneras de hacer las cosas completamente original, como lo hizo en su momento o lo hicieron en su momento estos países tradicionalmente cerveceros, pero cuando analizamos un poco la historia de la cerveza en Italia, nos tenemos que dar cuenta que en realidad no es tan reciente como muchos pensamos. En realidad es muy antigua, pero lo que pasa es que, bueno, pues estas circunstancias que tiene la vida, que tiene la historia, va situando a la naturaleza de las circunstancias y de la realidad, la va trastocando, la va transformando, la va modificando, a veces de manera profunda y radical, a veces únicamente de manera superficial. Pero todo esto no lo podremos saber si no investigamos un poco más allá en la historia. Si nos quedamos en la superficie, pues podríamos pensar, como mucha gente, que la cerveza en Italia simplemente es irrelevante, porque lo importante es el vino, dirán algunos, que la cerveza en Italia no es una bebida muy apreciada, dirán algunos otros, pero en realidad todo esto es falso, porque hoy por hoy, sobre todo, perdón, ustedes traigo un poco la garganta ahí medio tocada. Decía, hoy en día el mercado cervecero italiano ha sido muy apreciado y sobre todo impulsado y creado en buena medida por jóvenes. Algunos no tan jóvenes, pero la gran mayoría, estamos hablando de gente que va de los 20 a los 35 años, en promedio, evidentemente los hay algunos un poco más jóvenes, algunos un poco más entrados en años, pero digamos que en general, en Italia, como en muchos países emergentes en el mercado cervecero, está más o menos constituido, digamos, este sector por una inmensa mayoría de gente joven. Ahora bien, para ir poniendo un poco esto en orden, el contexto es que normalmente uno piensa en Italia y no pensamos en cervezas. ¿Por qué?
Bueno, porque generalmente hay países en el mundo que producen más cerveza que Italia, que beben más cerveza que Italia, y que claro, a lo largo de los últimos años, quizá las últimas 2 o 3 décadas, y particularmente las últimas 3 décadas, han estado más o menos, digamos, liderando el mercado mundial de cerveza. Por ejemplo, hace rato citaba yo Alemania, o podríamos pensar, por ejemplo, en países en América como Brasil, que Brasil produce inmensas cantidades de cerveza y es uno de los grandes consumidores de cerveza del mundo, ¿eh? De hecho, Brasil es el país número 1 en el consumo de cerveza en América Latina. Luego nos vamos a Europa una vez más y encontramos a la República Checa, por ejemplo, que es un país que tiene fama de ser un país cervecero. Ese sí es un país chelero. Es un país que tiene una inmensa cantidad de consumo per cápita anual. O sea, hablamos de más o menos 162 litros per cápita promedio anual. O sea, una barbaridad, ¿eh? Para un país que mide geográficamente lo mismo que el estado de Jalisco, es una barbaridad de cerveza. Ahora, nos movemos un poco y vamos viendo, por ejemplo, que Italia, pues también, de ser un país que es completamente vitivinícola, porque hoy en día sigue siéndolo, no solo en su producción, sino en su consumo, es decir, la bebida alcohólica más consumida en Italia es sin duda alguna el vino. Eso absolutamente es una realidad. Hoy en día todavía, pero la cerveza poco a poco comienza a colocarse en ese lugar que le corresponde, porque históricamente estuvo ahí. Vamos a llegar ahorita a esa parte. Entonces, estoy situando un contexto, digamos, geográfico, ¿por qué no decirlo incluso geopolítico, de la cerveza a nivel mundial, para que entendamos por qué es importante hablar de Italia en términos cerveceros. Entonces, vamos a ver que hoy en día, países como Italia es uno de los países que más consume cerveza, por tanto es uno de los países donde la gente más invierte en cerveza. Es verdad que Italia hoy por hoy no podríamos decir que es uno de los países que más produce cerveza en el mundo, es decir, no tiene un número así de millones y millones y millones de hectolitros al año. No hay duda que incluso países como Estados Unidos o México producimos incluso mucho más que Italia, pero tiene unas características que nos superan, por ejemplo, no en el volumen, sino en los porcentajes. Y hay que medir, aquí hay que ser muy, muy puntuales, porque no es lo mismo medir, por ejemplo, la extensión territorial y por ende también las capacidades productivas de países como Estados Unidos, México, Brasil, hablando de América, o países en Europa como Alemania o Inglaterra, que quizá geográficamente no son tan grandes o más grandes que Italia, pero que sí tienen una industria y una infraestructura más grande. Y eso también cuenta, porque de repente cuando a mí me han comentado luego muchas veces, ¿no? Algunos cerveciáfilos que me preguntan, oye, pero esto, por ejemplo, ¿por qué Bélgica, que es más chiquito, produce tanta cerveza? ¿Por qué produce más cerveza? ¿Por qué hay más consumo de cerveza que propio en Italia? Bueno, la respuesta no es una cuestión geográfica, tiene mucho más que ver con una cuestión cultural. Es decir, si nosotros pensamos en un país como Bélgica que no produce vino y cuya población es desde hace siglos, desde antes de la Constitución de Bélgica, cuando era simplemente los Países Bajos, unido con Holanda y tal, o sea, obviamente ahí estamos hablando de siglos de tradición cervecera, porque en esas latitudes no se pueden plantar vides, no hay vinos, etcétera. En cambio, en Italia, que es un país mucho más generoso en materia, digamos, climática,
y me refiero a la variedad de climas que hay, se presta para que puedas tener vides, para que puedas tener toda clase de granos, cebada, trigo, centeno, mijo, sorgo, sarraceno, o sea, una cantidad de granos enorme. Y también incluyo en esta lista los granos, porque evidentemente la cerveza se hace de esos granos. Ahora bien, aquí es donde vamos a empezar a entrar al detalle. Entonces vemos el contexto global, es decir, Italia está jugando empieza a jugar en estas grandes ligas, pero antes de entrar ahí, debo rápidamente decir, para que todos estemos en la misma línea, que hablando de cerveza, hay dos grandes grupos o familias. Vamos a decir, primero, que existen las cervezas de corte macroindustrial, que son estas que se producen por millones y millones y millones de botellas o latas al día, y otra parte de esta misma industria que se llama independiente. Atención, cerveza macroindustrial, para que nos entendamos todos, es como, por ejemplo, en Italia, Birra Moretti, Poretti, o sea, todas estas, Nastro Azzurro, todas estas marcas pertenecen al grupo Heineken o a AB InBev. AB InBev y Heineken son el número 1 y el número 2 del mundo entero. O sea, son macroconsorcios que son dueños de decenas y decenas de cervecerías a lo largo y ancho del planeta. O sea, esas son las macroindustriales. Y luego tienes, por el otro lado, la cerveza independiente, que en muchos países todavía las llaman artesanales. Por ejemplo, en México todavía mucha gente sigue llamando a estas cervezas artesanales. El término adecuado es independiente. Significa independiente que no hay ni un solo euro, ni un solo peso de inversión de una macro en una cervecería independiente. Esa es la diferencia. Y esto es importante porque no siempre, mucha gente relaciona lo artesanal o lo independiente con pequeñitas casas productoras o con producciones casi caseras, pequeñitas. No necesariamente. Hay muchas cervecerías muy grandes que producen miles de hectolitros al año y que son independientes o artesanales. Pero es que muchas veces, sobre todo en América, solemos tener el concepto de craft, o, bueno, craft en Estados Unidos, cuando dices craft, que es artesanal, no es tan rústico, o sea, la idea, el concepto, no refiere a algo tan rústico en Estados Unidos o en Canadá, pero de México a la Patagonia, decir artesanal refiere inmediatamente a algo sumamente rústico, ¿no? Y esto no es preciso. En Italia, por ejemplo, decir artigianale, o sea, cuando dices de una cerveza, una birra artigianale, no estamos hablando de un birrificio, de una cervecería pequeña. No, no siempre. De hecho, las pequeñas cervecerías italianas, comparadas con muchas que hay en México, serían bastante grandes, ¿eh? Esto es algo muy interesante. Y además me encanta porque en Italia están en el campo. Casi nunca están en la ciudad. Es raro. Quizá el Lambrate, que está en Milano, es una de las más citadinas, pero en términos generales están en el campo y es bellísimo, o en la montaña. No sé si alguien ha estado en una cervecería en Italia, pero independiente, ¿no? Y entonces vas al campo y vas a la montaña, o están cerca de un río, cerca de un lago, y además, claro, quien ha visto el paisaje italiano sabe de qué hablo, ¿no? Que es bellísimo. Entonces, estar en una cervecería así es una experiencia de verdad hipersensorial, de verdad, hipersensorial, porque no solo que te tomas una buena cerveza, sino que además estás en un ambiente bellísimo. Bueno, pues ahí está. Decíamos, para ir entrando en materia, hablando de Italia, decía,
los dos grandes grupos, el grupo macro y el grupo independiente. ¿Ok? Ahí vamos un poco con el asunto. Y en Italia existen los dos, evidentemente. El macro, las marcas que ya cité hace rato, que son estas marcas de supermercado, que también ahí, bueno, me debo autocorregir, porque esto de decir de supermercado, como lo acabo de usar así un poco denostando, está muy chafa, porque ya en realidad no es tan así. Hay muchas cervecerías independientes italianas que están en el supermercado, cuidado, o sea, tú puedes ir a un Cops, una cosa de estas en Italia, y te encuentras en el súper estas cervezas. Por ejemplo, ahorita voy a abrir esto. Esta es una Berliner Weisse de Dr. Caligari, perdón, Tocalmato. Se llama Dr. Caligari. Déjenme ir sirviendo porque a mí me dio sed. Yo espero, de verdad, que tengan una cerveza ahí con ustedes. Esto es una cosa... Vaya, no se puede hablar de cerveza y no tomar una cerveza. Es una locura, ¿no? Bueno, pues a su salud, déjenme darle un traguito a esto. Ah, delicioso. Esta es una microcervecería italiana que se llama Tocalmato. Muy buena. Llega a México, de hecho, la pueden encontrar en México. Y bueno, fíjense, Italia, decía, normalmente está muy vinculada a muchas bebidas, como decía, quizá no tanto a la cerveza, pero hoy en día es impresionante la manera en la que en los últimos 15 años quizá la cerveza italiana ha ganado mucho renombre, mucho prestigio. Obviamente estoy hablando del sector independiente, que es el que realmente ha machacado durísimo. Y decía yo de esas pequeñas diferencias con países como México. Fíjense, fíjense qué interesante. En Italia, el sector independiente, hoy por hoy, tiene más o menos el 4% del mercado total de cervezas en Italia. Claro, ya dije, es un país más pequeño. Toda Italia tiene 50 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene tan solo, la Ciudad de México tiene 23, 25 millones de habitantes en este momento, ¿no? Entonces, claro, si pensamos en eso, México tenemos 125, creo, millones de habitantes. No obstante, por ejemplo, el consumo per cápita hoy en Italia es casi tan alto como en México. En México tenemos 61 litros per cápita y si no me falla la memoria, porque ahora con el tema saben ustedes que en Italia el año pasado fue muy duro el proceso de la reclusión por lo de la crisis sanitaria esta. Y entonces, pues muchas de las estadísticas se tuvieron que modificar y actualizar porque muchas cosas cambiaron. Y el último dato que tenía yo andaba cerca de ese número, andaban por los 55 litros per cápita, una cosa así, poco más, 57, 55, o sea, muy cerca de lo que consume México. Ahora, pero hay una diferencia también enorme. Decíamos, esto es importante, el número de personas. Con este consumo per cápita es el promedio de población. Ahora, lo otro es que ellos tienen o sea, la cerveza independiente como Tocalmato y otros, tienen el 4% del mercado global italiano. México no llega ni al 1%. Tenemos el 0.7% del mercado. O sea, pequeñas, grandes diferencias, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Pues se traduce, pues, en el hecho de que los italianos, en el día a día, han aprendido a beber cerveza con sus alimentos, en su día a día, de manera orgánica, de la misma forma
en la que han bebido vino por siglos. O sea, que mientras en México, por ejemplo, todavía hay prejuicio por beberte una cerveza en la mañana mientras desayunas, en Italia no existe este prejuicio porque ya de facto ellos tienen la cultura del vino súper arraigada y beben vino normal y regularmente en sus comidas. Así que en el caso de la cerveza, fue un poco ir colocando este producto más o menos a la par que el vino. De hecho, hay unos fenómenos muy interesantes, esto lo voy a tratar más adelante. Nada más quiero rápidamente hablar un poco de la historia. Decía, hoy por hoy, la cerveza en Italia se ha colocado muy bien, pero esto no siempre fue así. Es decir, para que llegáramos a este punto, tuvieron que pasar varias cosas. Fíjense, una de esas cosas es recordar cómo fue este viaje, este tránsito de la cerveza a lo largo de siglos, en el caso de Italia. Decía, muchos refieren la cerveza italiana como algo nuevo, algo de los últimos 20 o 30 años. Quizá los que más se han leído, se han enterado, pensarán en el siglo XIX, pero en realidad es mucho más antigua. Y lo más interesante en este caso es que antes de que Italia se convirtiera en un país tan importante en el vino, incluso Italia, tras llamarse Italia, se llamó Enotria, que significa la patria del vino, ¿no? De tanto vino que había. Y sin embargo, los etruscos, en latín se llaman Tuscus, de ahí viene la palabra toscana, porque se generaron, esta civilización se generó en lo que hoy llamamos la Toscana. De ahí viene también la palabra en inglés Tuscany, ¿no? Tuscany. Bueno, los Tuscus o etruscos en español son, digamos, considerados los padres fundadores de la cultura patricia, es decir, de la cultura romana. Va a ser la primer gran civilización italiana y cuando uno estudia un poco sobre los etruscos te vas a dar cuenta que también fueron grandes aficionados al vino, pero consumían y producían, ahí va lo interesante, producían cerveza. Y esto ha sido una cosa que se descubrió muy recientemente, ¿eh? Tampoco se sabía esto hace cosa de, no sé, más de 30 años, no se sabía. Siempre se pensó que los etruscos solamente bebían vino. De hecho, estando en Italia el año antepasado, pasado, en 2020, en febrero, llevo muchos años yendo cada año. El año pasado, en 2020, no fui por razones obvias. Y tuve la oportunidad de estar en una exposición en un museo que hablaba sobre la historia de los etruscos. Bellísima exposición. Tuve oportunidad de ver ahí muchas piezas maravillosas que luego uno solo ve en los libros. Y por ahí había vasijas donde se guardaba cerveza también. Cosa rara, ¿eh? Normalmente esto pues no se había visto en exposiciones anteriores, porque les digo, no se habían descubierto estas piezas y claro, no se sabía que en este lugar también se producía cerveza. Entonces imagínense, la cerveza en Italia en realidad está en su ADN más antiguo, o sea, mucho más allá de lo que en la superficie. ¿Se acuerdan que al principio hablaba yo de la importancia de profundizar, ¿no? Entonces, mucho más allá de la superficie vemos que los etruscos, o sea, la base histórica cultural de Italia, ya producía y consumía cerveza. Ahora, decía, en el caso, por ejemplo, de la historia más contemporánea,
nos vamos a encontrar con personajes que además curiosamente no son italianos y que son a los que la historia reciente o la historia, sí, la historia reciente y que no se ha revisado o que no se ha actualizado o que por razones varias no sé, no las conozco y no puedo decir por qué han ignorado el caso etrusco, pero digamos que la historia contemporánea contempla a varios personajes, sobre todo austriacos, alemanes, que van a ser los considerados padres, entre comillas, de la cerveza contemporánea italiana. Y cuando digo contemporánea, no me refiero a los últimos a las últimas 3 décadas. No, hablo del siglo XIX, que fue cuando llegaron a la zona del norte de Italia muchos personajes como el que vemos en pantalla, Franz Bührer, que de hecho lo vemos ahí con un tarro de cerveza. Él fue un alemán fundador de algunas de las cervecerías más importantes, justamente Brauerei Bührer, que fue, digamos, una de las cervecerías más importantes del siglo XIX. Y luego este otro hombre que vemos acá, Anton Dreja, que él fue el creador de un estilo que en México, fíjense qué curioso, en México es el único país del mundo que produce cantidades industriales de este estilo creado por este señor Anton Dreja. Ustedes lo ven a la derecha en su pantalla. Y este señor creó un estilo llamado Viena, porque lo creó ahí en la ciudad de Viena. Y hoy por hoy, México es el único país del mundo que produce cantidades masivas de Viena. Para que todos sepan, toda la cerveza que en México llaman oscura, todo lo que es industrial y que llaman oscura, se llama Viena. Bueno, pero eso fue en el siglo XIX. Hoy en día, o sea, el nuevo movimiento cervecero italiano tiene lo que yo consideraría a los verdaderos padres fundadores del auténtico movimiento cervecero italiano. Y ahí contemplamos, ¿qué hice? No sé, algo moví aquí, Dios mío, no sé. Ya, perdón. Bueno, Ateo Muso, de Birra Baladán, aquí lo vemos. Él es uno de los pioneros del movimiento cervecero italiano, y a Agostino Arioli, dos de los grandes pioneros del movimiento cervecero italiano moderno. Ellos empezaron a hacer cerveza en 1995. Claro, yo no puedo dudar de que existan otros personajes, de hecho existen otros personajes más o menos contemporáneos de ellos, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero que sin lugar a dudas también han marcado el derrotero de la industria cervecera independiente. Consta que yo acá me estoy únicamente direccionando ya en este momento, cuando hablo de Teo, cuando hablo de Agostino Arioli, hablo de ya solamente el sector independiente, que es el que realmente nos interesa. A ver, en realidad no vamos a perder el tiempo hablando de Birra Moretti, de Poretti, o sea, son cervezas que equivalen a la Corona, a la cerveza Tecate, Carta Blanca, o sea, no tiene nada de interesante. Realmente la cerveza interesante está en el sector independiente, y ese es donde está además el verdadero esplendor de la cerveza italiana. Es decir, lo que ha colocado Italia como el país número 1 en el sector independiente europeo son estas cervezas, son estos hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres también haciendo cerveza. De hecho, justo el año pasado, en 2000, no es cierto, este año fue el que no fui a Italia. Ya pierdo yo las
se me va la onda. No, el año pasado, 2020, estuve en febrero en Italia, haciendo cerveza con una gran amiga mía, una gran cervecera. Ella es la cervecera de Busto dei Briganti, extraordinaria. Y así como ella, hay muchísimas mujeres cerveceras que están haciendo cervezas de gran nivel. Cuidado también ahí. Y bueno, vamos a entrar ya para ir un poco, digamos, hacia un poco más de la mitad de esta plática, a tocar el tema de los principales estilos cerveceros que hay en Italia. Obviamente hay muchos más estilos creados propiamente en Italia. Estos son algunos. Elegí, digamos que los más representativos y los que más impacto han tenido dentro y fuera de Italia. Bueno, empiezo con Birra alla Castagna, que es una cerveza muy particular. No tiene un estilo base determinado. Puede llevar, por ejemplo, puede estar hecha a base de una Amber Ale, de una Brown Ale. Puede ser Lager o Ale. Hay que recordar, aquí abro un paréntesis muy rápido, solo para recordar que existen dos grandes grupos de estilos de cerveza. Antes hablé a nivel comercial, ahora hablo de estilos de cerveza. Existen las cervezas lager, que son las que fermentan a temperaturas frías, y ale, se escribe ale, que fermentan a temperaturas un poco más cálidas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lager y ale. En el caso de las cervezas, en la gran mayoría de los estilos italianos, son muy libres en este sentido, es decir, hay una enorme libertad y una gran, sobre todo, libertad creativa para poder producir cervezas en cualquier estilo, sea lager, sea ale. Entonces, por ejemplo, tenemos Birra alla Castagna, como su nombre lo indica, son cervezas que incluyen el agregarles castañas. Y bueno, para quien ha ido a Italia sabrá que la castaña es una fruta que se encuentra, vaya, hasta tirada en la calle. O sea, hay tal abundancia de árboles de castaña, de castaños, pues, que es impresionante. Uno va en la calle y están literalmente tiradas, ¿no? Aplastadas por los coches, en fin, por así abundante. Y claro, por ejemplo, estás en Roma o en Milano y en la calle, pues ves que hay gente que tiene sus, ¿qué serán? Como unos anafres, ¿no? Y ves que están tostando castaña, en fin, o sea, la castaña literalmente está en la sopa, ¿no? Porque existe el brodo, la palabra brodo es sopa, ¿no? Entonces, el brodo o los estofados que llevan carne, llevan castañas y se hacen mieles y se hacen mermeladas y garapiñadas. Bueno, la castaña así a tope, ¿no? Y entonces, obviamente, inicio con la birra de la castaña porque justamente fue el primer estilo netamente italiano. Fue lo que buscaron los italianos tener como una cerveza de identidad propia. Estoy hablando más o menos, las primeras birra a la castaña habrán sido elaboradas allá por el año 2011, 2012, más o menos. Pero poco a poco se fue decantando un poco la cosa hacia otros estilos de los cuales voy a hablar más adelante. Y acá tenemos otra, la Italian Lager, que esta Italian Lager es creación de este señor que está señalando acá, Agostino Arioli, de Birrificio Italiano. Y es una cerveza que, bueno, ahora hasta los gringos están imitándola, ¿no? Ya la están copiando y la están haciendo, porque hay que decir, hay una cosa muy curiosa, también como un pequeño paréntesis cultural, seguro lo saben ustedes. Los gringos son, a mí me dan un poco de gracia porque en sí, cuando uno analiza la cultura estadounidense, sí es un poco simpática en el sentido de
cómo se contradicen. Es decir, lo simpático radica en las grandes contradicciones culturales, ¿no? Entonces, que mientras que por un lado se pregona de una especie de orgullo nacionalista estadounidense, que quién sabe qué significa eso, ¿no? Porque, vaya, Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no es cierto? Digo, salvo los nativos originales, todos los demás son descendientes de migrantes. Entonces, orgullo nacionalista estadounidense es un poco extraño, ya de entrada. Pero luego, por ejemplo, parecieran tener una especie de relación amor-odio con Italia. Entonces, tienen una fascinación un poco oculta, como que todo lo que refiere a Italia, para el gringo promedio es muy aspiracional y muy, no sé, muy particular. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A que muchos cerveceros estadounidenses, un poco de una manera cada vez menos tácita y cada vez más evidente, empezaron a producir Italian Lager un poquito jugando y tuvo mucho éxito. Y luego de repente por ahí algunos vieron una beta comercial interesantísima. Y les digo, siempre ha habido como una especie de gran atracción hacia la cultura italiana. Y de repente, pues bueno, no es extraño que el gringo promedio pues busque mucho la comida, los vinos, las películas, la moda italiana, ¿no? La consumen de manera ingente. Y en el caso de la Italian Lager, llegó a ser, en un momento dado, una cerveza que casi un poco, sobre todo el año pasado, y está todavía, y se está poniendo muy fuerte de moda en Estados Unidos, porque básicamente se trata de una cerveza muy refrescante, pero no es una cerveza aguada, es una cerveza con cuerpo, con textura y con una característica muy especial para quien más o menos ubica que es el lúpulo, que es esta plantita que le da el amargor y el aroma a la cerveza. Bueno, no todo el aroma, parte del aroma. Y el caso de la Italian Lager tiene esas características un poco lupuladas y este tipo de cosas, y eso le da un perfil súper interesante. Esto de la garganta es un buen pretexto para tomarse una buena cerveza, ¿eh? Pero de verdad sí la traigo un poco tocadona, ya se escucha, ¿no? Bueno, sigamos. Esta es una de mis favoritas, se llama birra ácida. En italiano sería birra ácida. Es una cerveza muy particular. En el mundo entero hay una moda de cervezas ácidas. Es una corriente, una tendencia muy fuerte. Pero en Italia tiene una particularidad. Como todo en Italia, es parte de la cultura. Italia, a veces cuando incluso se usa la frase esto de a la italiana, no se usa en modo peyorativo. Hay que entender que cuando se dice a la italiana, se está hablando de esta particularidad pícara, descarada, desfachatada, creativa, ¿no? Una manera muy única de hacer las cosas. A eso se refiere esto cuando algo usa esta frase de a la italiana, ¿no? Se hace a la italiana, si fa la italiana. Entonces, a eso se refiere. Básicamente, en el caso de la birra ácida, es una cerveza que, por ejemplo, en Italia, todo el mundo sabe que tienen extraordinarios vinagres, ¿no? ¿Quién no ha probado un cheto balsámico? Que son una maravilla, ¿no? Están considerados los mejores o de los mejores vinagres del mundo, ¿no? Los de Módena, etcétera. Bueno, el caso ahí es que ellos conocen muy bien los bichos, o sea, los microorganismos,
que producen estas fermentaciones que son muy particulares, y estamos hablando de bichos como el Gluconobacter o el propio Acetobacter, que acá está mencionado, y no solo por el vinagre, sino porque además, para el caso específico del vino, el Acetobacter es un enemigo a muerte del vino. Y entonces lo conocen muy bien. Pero el conocerlo muy bien implica también el dominar, es decir, el saber cómo controlar, cómo manipular el desarrollo o no de estos bichos. Y eso le permite a estas cervezas tener perfiles muy trabajados, muy únicos y que son muy raramente vistos en otras partes del mundo. Otra, esto no es un estilo italiano, aquí yo me permití una especie de licencia, no es un estilo italiano, la cerveza trapista es un tipo de, vaya, no es un estilo en sí mismo, es un concepto más bien, que es muy amplio, no me da tiempo de explicarlo, pero se refiere básicamente a cervezas monásticas, cervezas que se hacen ahí en los monasterios, no cualquier monasterio, un monasterio de la orden trapista, que está ahí escrito, la orden trapista, una orden francesa que se extendió por Europa y ahora por el mundo. Hay muchas abadías trapistas en el mundo, no todas producen cerveza, algunas sí, algunas no, hay 12 en total, pero Italia tiene una en Roma, bellísima, habrá que ir cuando tengan oportunidad, yo he tenido oportunidad de estar ahí, y es fantástico lugar. Lástima que no creo que van a poder entrar a la cervecería, y un poco para presumirles, les quiero decir que yo entré porque un gran amigo mío, periodista, que justo él es romano, vive ahí en Roma, me apoyó un poco para poder visitar esta cervecería que es fantástica, pero búsquenla, visítenla y prueben esta cerveza, que es una maravilla, una triple con eucalipto, realmente interesante, ¿eh? Merece mucho la pena probar estas cervezas, que son una delicia. Y llegamos a la estrella de la tarde, o sea, él es cerveza, el estilo italiano más reconocido hoy por hoy en el mundo. Las Italian Red Ale son sin lugar a dudas el estilo más influyente que hay en Italia, y este es el crossover perfecto entre vino y cerveza. O sea, lo que a lo mejor para muchos era casi impensable, ¿no? Es decir, bueno, el mundo del vino es una cosa, el mundo de la cerveza es otra, para muchos incluso antagónicos, cosa más absurda no existe, no hay tal antagonismo, y era natural que en el país número 1 de producción vinícola del mundo tuviera que surgir esto, o sea, tuviera que darse este crossover entre vino y cerveza. Y esto se llama IGA, por sus siglas en inglés, Italian Red Ale. Pero a mí me gusta más, debo confesar, cómo se llama en italiano. O sea, obvio, hoy ya no se usa ni en Italia. Todo el mundo en Italia también le llama Italian Red Ale. Pero en sus inicios, cuando le empezaban a hacer gente como Ricardo Franzosi, por ejemplo, Nicola Perra, que empezaban en 2010, en 2011, a hacer estas cervezas, la llamaban birra l'uva. A mí me encanta cómo suena en italiano, birra l'uva, Italian Red Ale, ¿qué les digo? Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una cerveza literalmente hecha con mosto de granos, y digo granos, porque acá se puede utilizar lo mismo cebada, trigo, centeno, sarraceno, el grano que sea, y otra parte utiliza mosto de uva, ya sea fresco, recién prensado, parcialmente fermentado, cocido, etcétera. Y esto hoy en día se ha especializado y crecido tanto que incluso existen ya categorías para Italian Red Ale, uvas blancas, para uvas tintas y las versiones más bien
ácidas y agrias, ¿no? O sea, ya está súper especializado y esto pues hoy por hoy se ha replicado en todo el mundo. En México incluso hay varias cervecerías importantes que están haciendo o intentan hacer Italian Craft Ale, porque en México hay que decir que desafortunadamente, aunque ya tenemos mucha cerveza italiana independiente disponible, no nos llegan mucho las IGA. Bueno, obviamente yo las he probado muchísimo porque llevo muchos años yendo a Italia no solo a producir, sino como juez cervecero desde 2014. Es uno de mis estilos favoritos, entonces pues he probado un montón. Y no hay una definición precisa a nivel organoléptica. Pueden ser más hacia el vino, menos hacia el vino. Hay unas que literalmente las bebes y no sabes si estás tomando vino, ¿no? Esto que puse aquí en la imagen es el logo de lo que hoy es una campaña a nivel nacional para, digamos, mostrar al mundo esta cerveza 100% italiana y sobre todo ratificar su italianidad. Porque claro, como ahora se hace en muchas partes del mundo, hay países como Estados Unidos que también, ya saben, aplican la expropiación cultural y se las quieren adjudicar y tal. No, es 100% italiana y el estilo se llama Italian Grape Ale, no Grape Ale, Italian Grape Ale, ¿no? Y bueno, hay cosas impresionantes como l'Equilibrista, por ejemplo, una maravilla, hecha con el método Champenoise, que todo el mundo conoce, por ejemplo, cuando hablamos de champán. De Vin, que es de carne de guerra. Esta higa también, extraordinaria, hecha con método Champenoise. Bien. Y bueno, ya para concluir, quisiera, digo, el tiempo es súper corto, estoy siendo muy sintético, quisiera recomendar, yo creo que por Amazon o alguna de estas plataformas, sea posible obtener y para leer, obviamente, alguno de estos materiales. Yo quiero recomendar el libro de Andrea Turco, un gran periodista, un gran amigo, pero además, si no consiguen el libro, lean el blog que él tiene, así se llama, Cronache di Birra, así lo googlean y ahí aparece. Está en italiano, pero bueno, ya con el traductor y todo, pues lo pueden fácilmente leer. No solamente para enterarse de la cerveza italiana, ¿eh? El blog abarca prácticamente todo, o sea, todo lo que pasa de cerveza en el mundo. Así que por ahí, y el libro es un compendio de algunos de los artículos que marcan más o menos de manera decisiva la historia de la cerveza italiana de los últimos 10 años. Obviamente la guía de cervezas italianas en colaboración con Slow Food. Digo por ahí quienes ubican Slow Food, si no, googleenlo. No tengo ahora mucho tiempo para explicar Slow Food, pero es una maravilla también el nivel de estructura y de concepto que se tiene en Italia a este nivel. Es tremendo, la verdad, ¿eh? 2 librazos de mi buen amigo Teo Muso de Baladán, que además de claro, es una biografía de Teo, habla del entorno cervecero italiano desde los 90 hasta entrado el 2018, 19. Y claro, de mi queridísimo, entrañable amigo Lorenzo Dabove Cuasca, gran colega, un amigo, una persona a quien le tengo un gran cariño, y él es en Italia, pues, dicho por varios, ¿no? Como una especie de papa cervecero, un poco como
un gran divulgador, digamos, y en buena medida el crecimiento, desarrollo y la consolidación del movimiento cervecero independiente italiano moderno, en buena medida, obvio, no en su totalidad, pero en buena medida, se debe a Huasca, que ha hecho un trabajo de difusión enorme, incansable. Y su libro es muy interesante, es un libro autobiográfico, escrito en primera persona y realmente muy interesante. Por ahí estamos viendo la cuestión de hacerle la traducción y publicarlo en México. Hoy por hoy ambos están en italiano y seguro los pueden conseguir en estas plataformas como Amazon. Y bueno, aquí un autogol para también hablar de mi manifiesto. Yo digo la osadía, ¿verdad? Porque para mí es una osadía como mexicano, como extranjero, pues, no mexicano, sino extranjero, haber hecho el manifiesto de la cerveza italiana, el manifiesto de la cerveza artesanal italiana. Y estas osadías que pueden tener dos resultados, o sea, que te pongan una patada y te manden al demonio, o que te abracen y te den las gracias. Yo afortunadamente me ocurrió lo segundo. Y bueno, la han publicado en varios medios y todo. Y la gente ya, pues cuando estoy en los festivales y todo, me lo reconocen, me lo agradecen. Y para mí como extranjero, pero como ya dije al inicio de este webinar, como un enamorado de la cultura italiana, porque mi Italia me ha recibido muy bien desde hace más de 10 años y para mí es como una segunda patria. Pues imagínense cómo me siento yo de feliz que la gente, que los cerveceros, los cerveciáfilos lean mi manifiesto y les guste y lo aplaudan y lo tomen como, es que así es, wow, es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues ahí está, y por ahí aparece creo la liga, creo que no la puse, pero bueno, este material además se los quiero compartir, además de que claro está la grabación, yo les haré llegar este material a los que les interese, por supuesto, con gusto los comparto, y por ahí al rato le pido la liga, por si alguien lo quiere leer completo. Digo, también está en italiano, esta es de hecho la publicación de Cronache, Cronache di Birra, ahí lo pueden también googlear y lo bajan y con el traductor pues ya lo pueden leer, ¿no? Pues esto. Muchísimas gracias. Me gustaría, para concluir, pues abrir un bloquecito de preguntas y respuestas y pues con eso poder concluir esta hora en la que hemos platicado sobre cerveza italiana. No sé si por ahí Gaby, Clau, tengan algunas preguntas. Claro, yo por el momento no tengo ninguna pregunta, pero incentivamos a que todos los participantes pues hagan las preguntas, aprovechen que estamos con un experto. Creo que Alberto Prati está levantando la mano. Okay. Gaby, no sé si le podamos habilitar micrófono, por favor, para que haga su pregunta a viva voz. Gracias. Claro que sí, listo. Sí, ¿ya me escuchan? Ahí te oímos. Ah, perfecto. Yo quería preguntar si la birra Perroni, que me gusta bastante, la he tomado en otros lados, no en Italia, ¿es de este tipo de cervezas o es una cerveza de gran compañía? Ok. Es una pregunta muy interesante. Sí, justo Birra Peroni es una cerveza de producción masiva. Efectivamente pertenece a este grupo de los macro consorcios, ¿no? De estas cervezas que se producen por millones y millones al día. Y bueno, como decía, sí está alejada de estas cervezas de producción más bien más pequeña, ¿no? Y más cuidada, ¿no? Que también hay que decirlo. Ahora, para ser justos, no quiero decir
no me atrevería nunca a decir que la cerveza industrial como Peroni, Nastro Azzurro, Menabrea, Poretti, etcétera, sean malas. No, el concepto no es bueno o malo. El concepto acá radica en la riqueza de aroma-sabor, es decir, la riqueza organoléptica. Obviamente, cervezas independientes de este nivel, hay claro, cerveza independiente también que no es buena, es decir, que le falta calidad, también hay eso. Entonces, más bien, el objetivo aquí que hay que valorar es que cuando confrontamos la cerveza hecha como Peroni en niveles masivos, enfrentamos ahí una situación de una cerveza más insulsa, más plana, ¿no? Con poco aporte aromático, sápido, etcétera. Mientras que en la cerveza independiente, digamos que por antonomasia, estamos esperando cervezas más bien más aromáticas, más sápidas, a veces con más cuerpo, a veces no, pero sí más complejas, etcétera, etcétera. Yo diría que ese sería como el comparativo de uno y otro, que en un momento dado, insisto, no es ni mejor ni peor. Caray, si tú vas caminando, imagínate que te vas paseando por Roma, te vas paseando por Milano, por Firenze, uno de estos días de verano, y que el calor es tremendo, ¿no? Y que te paras por ahí en un localito, y te tomas una cerveza a la espina, se dice, ¿no? La espina, sí. Un vasito a la espina de Peroni, para adentro, cae de maravilla, te lo digo. Vaya, yo lo he hecho, ¿no? Y no pasa nada, o sea, son cervezas hechas para eso, ¿no? Como para quitarte el calor en el momento y ya está. Ahora, nos vamos a sentar a comer un buen plato, una buena pizza, o hasta, ¿por qué no? Una piadina, tan simple como una piadina, claro que puede acompañarse con una muy buena cerveza. Y para eso puedes buscar la cerveza de producción local, de la región, del pueblo, de la ciudad, que seguro va a ser un perfecto match con la comida local. Entonces, sí, son cosas totalmente distintas unas de otras, pero en mi perspectiva, ni mejor ni peor. No me gusta plantearlo así. Me gusta plantearlo solo en sus justas diferencias. No sé Gracias. Gracias, Eduardo. De nada, Alberto, un gusto. No sé si por ahí haya alguna otra pregunta. Por el momento en el chat no, pero dicen muchas gracias, Edu, excelente charla, muy interesante y se confirma la gran fantasía de los italianos para producir bebidas y alimentos, comenta Alessandro Picone. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta, que levante la mano, le escriba en el chat y le damos lectura. De hecho, como dice Alessandro, a quien aprovecho para saludar y mandarle un abrazote, que es un gran experto, y además un gran amigo, lo quiero mucho. Me gusta cuando dice la fantasía, porque justo en Italia así se dice, ¿no? Son cervezas de fantasía, y a mí me encanta. Yo cuando escuché por primera vez el concepto, o sea, cuando se dirigían a esto, usando la palabra fantasía, me enamoró eso, dije, wow, es cierto, ¿no? Digo, yo mismo que hago cerveza, es fantasía pura, es como moldear en arcilla o como pintar un cuadro. O sea, es igual, es fantasía pura. Y bueno, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Si no, pues a lo mejor podríamos, en caso de no haber, pues dar por concluido este webinar. No sé. No, de hecho, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Perfecto. Entonces, bueno,
Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente ha sido una sesión bastante interesante y nos hiciste conocer más sobre un producto que muchas personas a veces no asocian erróneamente a Italia. Entonces, ha sido una sesión muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a Alessandro Picone también por hacernos esta increíble recomendación. Espero que todos los participantes hayan disfrutado tantos como nosotras esta sesión. Y bueno, los incentivamos a seguir participando a iniciativas que la Cámara de Comercio Italiana en México lleva a cabo en el sector enogastronómico y bueno, muchos otros sectores. Así que bueno, les pedimos que se mantengan al pendiente y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Espero que sí. Gracias a todos. Chao, un abrazo. Buenas noches. Chao.